La micología es la rama de la biología que tiene por objetivo el estudio de los hongos. Con algunas excepciones, los integrantes del reino fungi son eucariontes, aerobios obligados o facultativos, macroscópicos o microscópicos. Son heterótrofos, ya que su nutrición la efectúan mediante la secreción de enzimas, denominadas enzoenzimas, que digieren la materia orgánica antes de ingerirla por absorción y es almacenada en forma de glucógeno. Poseen crestas mitocondriales en placa, membrana celular constituida por ergosterol y quitina, que es el principal componente de la pared celular. Se reproducen por propágulos, denominados esporas, y habitan naturalmente en agua, suelos y restos orgánicos en descomposición. Se han descrito alrededor de 700 especies de hongos, que se considera que puede haber más de 1.5 billones de ellas. De toda esta gran biodiversidad, aproximadamente el 10% constituye el grupo de hongos estudiados dentro de la micología médica. Los hongos pueden crecer como mohos o como levaduras. Algunas especies son dimórficas, es decir, a temperatura de 37 grados centígrados son capaces de crecer como levaduras y a 25 grados centígrados se desarrollan como mohos. Microscópicamente, los mohos son organismos multicelulares que forman tubos cilíndricos ramificados denominados hifas. Poseen un diámetro de 2 a 10 micrómetros y crecen por extensión en longitud desde el extremo de un filamento hacia la forma de la masa de hifas entrelazadas denominada micelio. En algunas especies de hongos, las hifas están divididas en células por tabiques o septos, que se forman con intervalos regulares durante el crecimiento filamentoso. Cada tabique posee un poro septal que permite la continuidad citoplasmática entre una célula y otra del filamento. Otras especies carecen de tabiques septales, por lo que se denominan hongos cenocíticos. En estas condiciones, las hifas que penetran el sustrato cumplen funciones de sostén y de absorción de nutrientes, por lo que se denominan hifas vegetativas o de sustrato. Los filamentos del micelio que se proyectan por encima de la superficie del sustrato hacia el aire constituyen hifas aéreas o reproductoras, ya que contienen las estructuras reproductoras del hongo llamadas conidias o esporas. Las levaduras son organismos unicelulares, de forma esférica o elipsoidal, y tamaño variable de 3 a 15 micrómetros. La mayoría de las levaduras se reproducen por gemación, aunque unas pocas lo hacen por fisión binaria. El proceso de gemación se inicia por autólisis, en un punto de la pared celular, lo cual produce un reblandecimiento localizado de la pared. Como consecuencia, se ejerce una presión interna en esta área, haciendo que la membrana citoplasmática subyacente sea extraída a través de la pared reblandecida y se forme un pequeño brote o gema que progresivamente comenzará a agrandarse. El núcleo de la célula se divide en dos y en una copia, una de ellas es segregada hacia el brote. Se sintetiza nueva pared celular alrededor de la gemación y ésta se separa de la célula madre como blastoconidia. De esta manera, el ciclo se completa y puede repetirse. Macroscópicamente, los mohos se han desarrollado formando colonias aéreas de aspecto algodonoso, velloso, pulpurento y de color variable, mientras que las levaduras crecen formando colonias opacas de aspecto pastoso, color cremoso, aunque algunas especies son de características pigmentadas. Al igual que los animales, los hongos son heterótrofos, es decir, que no pueden sintetizar su propio alimento como las plantas o las algas. Pero a diferencia de los animales, los hongos no ingieren el alimento, sino que lo digieren del ambiente gracias a la acción de poderosas enzimas hidrolíticas, denominadas exoenzimas. Se secretan al medio ambiente. Las exoenzimas degradan moléculas complejas en compuestos orgánicos más pequeños que los hongos pueden absorber y utilizar. En este modo de nutrición por absorción se relacionan con las diversas formas de vida que presentan los hongos. Existen especies de hongos descomponedores, llamados también saprobios, existen hongos parásitos y hongos simbiontes mutualistas. Los hongos saprobios descomponen y absorben los nutrientes de materia orgánica, materia no viviente, como troncos caídos, cadáveres de animales y restos de organismos vivos. Los hongos parásitos absorben los nutrientes de las células de huéspedes vivos. Algunos hongos parásitos son patógenos, como la especie que infecta los pulmones de los humanos y otras especies responsables de cerca del 80% de las enfermedades de las plantas. Los hongos mutualistas también absorben nutrientes de organismos huéspedes, pero cumplen funciones que benefician al huésped de alguna manera, como los hongos que ayudan a las plantas a aceptar minerales del suelo. Los hongos se encuentran en todo tipo de ambiente, pueden detectarse en interiores o exteriores durante todo el año. El crecimiento del hongo es promovido por condiciones húmedas y cálidas. En los exteriores puede encontrarse en áreas sombreadas y húmedas. Los hongos, durante la fase de nutrición y crecimiento, son haploides,
En la mayor parte de su ciclo de vida, el micelio vegetativo crece dentro o sobre el sustrato y absorbe los nutrientes, desarrollando hifas aéreas, las cuales generalmente constituyen la porción más visible de la colonia, y en las que se diferencian hifas fértiles, que son las reproductivas y formadoras de esporas. El ciclo de vida inicia con la gemación de una de las esporas, prosigue con el crecimiento de un sustrato, aumenta la biomasa y termina nuevamente con la esporulación y diseminación de los propágulos. La reproducción puede ser asexual, mediante mitosis, o asexual, mediante meiosis, que es la fusión de las membranas de dos gametos haploides, los cuales se acercan a los núcleos y posteriormente ocurre la cariogamia, formando el cigoto haploide. Finalmente ocurre la meiosis para restablecer la condición haploide, así que dos núcleos haploides darán lugar a 4 núcleos recombinados haploides. Esta recombinación genética proporciona grandes ventajas para invadir o resistir ambientes desfavorables. Algunas especies pueden retardar el proceso de meiosis y permanecer en una condición dicariótica, una forma de resistir condiciones desfavorables. La ventaja de este tipo de reproducción asexual es el gran número de esporas que se forman, así como la rapidez con la que se lleva a cabo el proceso. Los hongos filamentosos pueden reproducirse por la simple fragmentación de hifas o mediante la formación de estructuras especializadas, mientras que las levaduras se reproducen por gemación, fisión binaria o fragmentación.